Vamos a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 33 y versículo 18. Éxodo 33, 18. Y así quisiera presentarles el último sermón de la serie de la oración que transforma. Y este sermón le he titulado Muéstrame tu gloria, orando por la presencia de Dios. Muéstrame tu gloria, orando por la presencia de Dios. Éxodo capítulo 33 y versículo 18. Quiero leer solamente esa frase que dice: entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloriosa presencia. Te ruego que me muestres tu gloriosa presencia. Padre, una vez más, háblanos a través de tu palabra. Ministra nuestras vidas, Señor. Y como Moisés oró, muéstranos tu gloriosa presencia en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Gracias. En esta serie hemos aprendido acerca de buscar a Dios diariamente, de separar un tiempo y un espacio intencional para Él y solo para Él. Y eso lo vimos en el primer sermón. Hemos aprendido acerca también de el peligro o el pecado de la falta de oración. Y espero que hayamos podido ser animados a arreglar nuestra vida de oración, porque es muy importante. Y contemplar muy de cerca y en una forma muy convincente los peligros que conlleva la falta de oración. Vimos también cómo sostenernos mutuamente, el poder de la intercesión, el poder de la oración, los unos por los otros. Vimos hace 2 domingos atrás orando por nuestra ciudad, rompiendo fortalezas espirituales, y espero que nuestros ojos hayan visto algo que quizás nunca antes habíamos visto y hubiéramos podido considerar la realidad del mundo espiritual en una forma tan visible, tangible en nuestra región, y como tú y yo podemos y debemos romper fortalezas espirituales. El domingo pasado Giovanni nos predicó acerca de una perspectiva global, orando por el mundo, y hoy culminamos con muéstrame tu gloria, orando por la presencia de Dios. ¿Por qué oramos? Una pregunta para analizar. ¿Por qué es que tú y yo oramos? ¿Cuál es la ciencia detrás de la oración? Yo creo que cualquier persona lógicamente se pregunta esto. En primer lugar, no hay nada que podamos decirle a Dios en nuestra oración que ya Dios no conozca. Como decía el salmista, antes que esté la palabra en nuestra boca, Él la conoce. Él conoce la palabra y los pensamientos antes que lleguen a nuestra mente. Y si Él los conoce, entonces, ¿por qué se lo vamos a comunicar? Dios tiene la mejor intención, siempre. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo 2 o 3, que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, y Él siempre quiere lo mejor para tu matrimonio, ¿por qué vamos a rogarle por el matrimonio? Ya sabemos que su voluntad para el matrimonio es buena. ¿Por qué? Si sabemos que su voluntad es buena para la salud de un amigo, de un familiar, ¿por qué vamos a pedirle por la salud de ese familiar? Ya sabemos que no solamente su intención es buena, sabemos que Él sabe si Él lo va a hacer o no lo va a hacer. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? Hay muchas otras preguntas filosóficas y lógicas que usted se puede hacer acerca de la oración. Pero al mismo tiempo, la realidad es inevitable del mandamiento que Dios nos da y el modelo que la palabra nos expone de la oración. No solamente es un mandamiento directo de orar en las múltiples formas que hemos visto hasta el momento, sino que también lo hemos visto en el ejemplo de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, de Jesús en una forma tan clara, tan importante. Eso es otra cosa que puede romperle la mente y puede romper paradigmas. ¿Cómo es que Jesús estaba orando al Padre? La palabra enseña que por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo es que ahora Jesús está orando al Padre? ¿Cómo era esa oración?
No tenemos que preguntarnos mucho, podemos ir a Juan capítulo 17 y explorar la oración del Señor Jesús en Getsemaní y descubrir. Lo cierto es que tenemos que preguntarnos eso y al mismo tiempo ver el ejemplo y el mandato de la oración en la Biblia, Antiguo Testamento, en la persona de Jesús y después en la vida de los apóstoles y la iglesia primitiva, y cómo la oración jugó un papel fundamental en el poder demostrado en la iglesia primitiva. Quedamos sin duda de que la oración debe ser una de las cosas fundamentales en nuestra fe. Debe ser nuestro estilo de vida, debe ser lo que hacemos, debe ser lo primero, no lo último. Juega un papel fundamental. No podemos ponerlo en la hornilla de atrás. Tenemos que prestarle atención a la oración ahora. ¿Pero por qué? Si vamos a Éxodo capítulo 33, versículos del 15 al 17, vamos a ver que la oración va mucho más allá de nuestras necesidades. Éxodo capítulo 33, versículos del 15 al 17 dice: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar, respondió Moisés. ¿Cómo se sabrá que miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor respondió a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te llamo por tu nombre. Qué hermoso, qué tremendo, qué profundo. Lo interesante de esta conversación, de esta oración, porque estamos leyendo literalmente una oración, es que Moisés ya había recibido respuesta, pero no se había conformado con esa respuesta. Él quería algo más, y en ese algo más está la respuesta a las preguntas que hice anteriormente. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? Porque se trata mucho más de tus necesidades. Se trata de que cuando tú expresas tu necesidad al Señor, ya Él la sabe. El cambio no ocurre en la mente receptora del Señor. El cambio ocurre en tu corazón cuando te encuentras con Él al comunicarle tu necesidad. El cambio ocurre cuando tú, hincado de rodillas quizás, o en la forma que ores, no en una oración superficial, sino en una oración real, cuando tú y yo entramos en intimidad con el Señor. La respuesta está en la intimidad. ¿Por qué oramos? Porque es allí donde ejercemos, es allí donde practicamos esa intimidad con el Señor. Y muchas veces son las necesidades y las razones por las que oramos, esa lista que a veces nos trae a nuestras rodillas, son simplemente los medios que el Señor de alguna manera utiliza, no que los causa intencionalmente, sino que los utiliza para encontrarse con nosotros. Y a Él le place encontrarse con cada uno de nosotros. Es la intimidad. El propósito de Dios para que oremos es simplemente disfrutar intimidad con cada uno de nosotros. Y qué hermoso es saber que el Dios del cielo, el creador del cielo y de la tierra, el que todo lo sabe, el que tiene todo entendimiento, el que tiene todo el poder, el que es el infinito y no hay nada ni nadie superior a Él, quiera y en efecto haga que tú y yo nos arrodillemos y oremos a Él. El deseo de Dios, el deseo era Dios mismo. Es decir, cuando leemos esto, el deseo era Dios mismo, no solo su bendición. Moisés no estaba rogando solamente porque Dios diera el ok para continuar guiando al pueblo de Israel, sino que Él quería que Él estuviera allí. Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Es interesante que Él habla de Él y el pueblo, no solamente de Él, sino también del pueblo. Pues tu presencia con nosotros es la que separa de todos los demás pueblos de la tierra.
La presencia del Señor es lo que hace no solamente el pueblo de Israel único, sino a nosotros únicos. Si usted piensa bien, tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa también. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre nosotros y alguien que no tiene al Señor? Que nosotros tenemos a Cristo, que la presencia de Dios literalmente habita en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando esa naturaleza pecaminosa quiere dar a la luz el pecado, la naturaleza del Espíritu Santo en nuestra vida, el nuevo yo, el ser espiritual que nació de nuevo cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios, que por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por un espíritu fuimos todos, nadie se quedó fuera, nadie es menos privilegiado porque sea menos santo, porque tenga menos fe. Todos somos parte del cuerpo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo y Él habita en nosotros, y eso es lo que hace la diferencia. Es por eso que podemos decirle que no al pecado. Es por eso que podemos decirle que no a la fornicación. Es por eso que podemos decirle que no al vicio. Es por eso que podemos decirle que no a cualquier sentimiento que venga del infierno, a cualquier información o concepto que venga del mismo infierno, a toda mentira de Satanás. Podemos decirle que no, porque la presencia del Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. El pueblo podía tener la tierra prometida, pero la presencia de Dios, pero sin la presencia de Dios, eso significaba nada. Miremos el corazón de Moisés. No es solo que me lleves a la tierra prometida, no solo el bienestar, no solo las tantas bendiciones, no solo es la tierra que fluye leche y miel, la abundancia de alimento, la abundancia de bienestar, sino que tú vayas con nosotros. Vemos en Moisés la misma actitud que caracterizó al rey David. No es casualidad que ellos son los dos seres más importantes quizás para cualquier judío en el Antiguo Testamento, Moisés y David. A pesar de sus errores, tenían errores. Podríamos hablar de los errores de Moisés y de David. Montón de errores tenían. Montón de errores. Pero ellos reconocían que era la presencia de Dios lo que hacía la diferencia. Tú y yo, no importa los errores que tengamos, no importa los desafíos que veamos interiormente y en el exterior, al mirar el ejemplo de Moisés y de David podemos entender que cuando la presencia de Dios está con nosotros, es entonces que somos invencibles. Es entonces que no tenemos razón para temerle absolutamente a nada, porque Dios está con nosotros. No se trata de mí, sino que se trata de Él. No se trata de mi capacidad, sino que se trata de su presencia. No se trata de mis virtudes, sino de la virtud de Él en mí. Y tú y yo podemos decir aún más que Moisés, más que David, porque ahora Él habita en nosotros. No solamente está con nosotros, y ciertamente Él está con nosotros, Él también habita en nosotros. La presencia del Señor está en nuestro interior. Ahora la verdad es esta: ¿cuántas veces deseamos esa presencia del Señor como lo deseaba Moisés? ¿Cuántas veces la deseamos? ¿Usted sabe lo que es sentirse parte de una familia o ser parte de una familia y ser ignorado? Quizás usted se ha sentido en una ocasión así. Quizás su esposa o su esposo o su hijo o su mamá o su tío, alguien en la familia, aunque usted tenía la misma sangre, tenía el mismo apellido, alguien le ignoró por completo. Permítame decirle que sí es cierto que tenemos el Espíritu Santo, que Él habita en nosotros, pero Él puede ser ignorado. Cuando tú y yo ponemos a Dios primero y clamamos como clamó Moisés aquí en Éxodo capítulo 33 y versículo 15, si tú no vas conmigo, no es que yo sepa que estás, sino que yo quiero sentirte. Yo quiero verte. No sé cuántas personas necesitan eso. Sentir la presencia de Dios, ver, tener evidencias de que Dios está haciendo algo. Eso es
lo que es gloria, cuando vemos de alguna manera la presencia de Dios. Tenemos que preguntarnos si buscamos las manos de Dios o el favor de Dios más que su rostro. Si la oración para ti es simplemente pedir y pedir, tú no has entendido todavía el propósito de la oración. No se trata de pedir y pedir, sino se trata de que te encuentres con Él, que te encuentres con el rostro del Señor. Mira ahora lo que dice el versículo 18, es decir, hemos leído hasta el versículo 17, vamos al versículo 18 y vamos a ver allí el clamor por la intimidad. Vamos a ver allí el deseo ferviente que ardía en el corazón de Moisés. Versículo 18 dice, entonces Moisés dijo, te ruego. No, mira a ver si piensas. No, si por casualidad te sobra un poquito de tiempo. No, te ruego que me muestres tu gloriosa presencia. Esta oración revela hambre espiritual de parte de Moisés. Hambre de comunión con el Señor. Ahora, Moisés ya había hablado cara a cara con Dios. Lo vemos en el versículo 11 del mismo contexto, como ya había hablado cara a cara con el Señor, pero él quería más de él. Más de él. No es una oración más por cosas, es una oración más por él mismo. Por él mismo. No sé cuánto estaba en la canción de Yo quiero más de ti. Se me olvida el nombre del cantante, Jaime Murrell. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Esto nos habla del deseo, de la presencia de Dios. El deseo. Saben que el Espíritu Santo es quien produce en nosotros ese deseo. El Espíritu Santo es quien produce en nosotros esa pasión. ¿Y por qué muchas veces no sentimos esa pasión si Él está allí? Bueno, es porque quizás le ignoramos o quizás reemplazamos el hambre de Dios y nos llenamos con otras cosas. Cuando usted tiene hambre, hay cosas que le pueden saciar. Hay cosas que le pueden nutrir. El hambre es el sistema natural que Dios usa para decir al resto del cuerpo que tenemos necesidad de alimentarnos. Pero ¿qué usted elige para alimentarse? Es su opción. Si usted elige proteína, pues usted se está alimentando bien. Y si usted elige algo que tenga vitaminas y demás, se está alimentando bien y ayuda a que eso sacie su hambre y que como resultado su cuerpo reciba todo lo que necesita para crecer y para estar saludable. Pero usted tiene la opción de irse por lo más rápido, de irse por lo más barato y de irse por comida chatarra. Y todos sabemos lo que sucede. Comemos y nos hartamos y en unos minutos, como no había mucha proteína y no había muchos minerales, lo que estamos haciendo es enfermándonos más. Todos conocemos, esto no es una clase de nutrición, pero sí es una clase de nutrición espiritual. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está lleno? Alguien está lleno, pero no del buen alimento. ¿Tiene hambre o no tiene hambre? No tiene hambre. Sació su hambre. Yo creo que muchas veces espiritualmente estamos así. Nuestra necesidad espiritual a veces la llenamos de basura. De basura. Y por eso no sentimos el hambre. Y cuando tenemos un poquito de hambre de nuevo, comemos más basura. Y espiritualmente intoxicamos todo nuestro cuerpo.
Y eso eventualmente se refleja en toda nuestra vida, en nuestras relaciones. Hay falta de perdón, hay falta de amor, hay presencia de rencor, hay presencia de envidia. Porque no nos alimentamos bien. Pero no tenemos que hacer eso. Lo que el Señor quiere decirnos y lo que Moisés está modelando aquí es que la presencia de Dios es la solución para todas estas cosas. Que el motivo de la oración es que nos encontremos con Él. Y cuando tú y yo tenemos sed de Dios, estamos preparándonos para ser transformados. Estamos motivando nuestro cuerpo para ser transformado. No se alimente de chatarra espiritual. No se alimente de todo lo que puede alimentar su mente y su corazón. Eso es espiritual, por eso es no visible, ¿verdad? Tenemos que mirar, tenemos que cuidar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, porque ese es el alimento que alimenta nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. No sé cuántos practican lo que es el ayuno, pero el ayuno tiene que ver mucho con la oración. Y el ayuno es una disciplina que alguien puede hacer para darle un reset a tu sistema. Y sí, en lo físico sucede igual que en lo espiritual. Yo le animo a que usted haga ayuno, y haga ayuno no solamente de algo físico. El ayuno físico es muy conocido. Usted deja de comer o deja de comer ciertos alimentos o deja de tomar ciertas bebidas y hace cierto tipo de ayuno en lo físico. Hagamos lo mismo espiritualmente, porque eso es ciertamente físico y es bueno para tu cuerpo, es bueno para el templo. Pero ¿qué tal para el espíritu? Estos últimos 3 días, pues como estaba en Cuba, no tenía señal, absolutamente ninguna señal. 0 Facebook, 0 YouTube, 0 Netflix, todo servicio y todo ministrar y todo. Un reset, como que te ayuda a refrescar, como que te vuelve más sensible y comienzas a tener un hambre que antes había saciado con otra cosa. Tú estás en la responsabilidad y en la capacidad de descubrir esa hambre y esa pasión, y tú puedes cambiar tu sistema alimenticio espiritual y ir a la presencia de Dios, porque al final nada sacia como la presencia de Dios, nada transforma como la presencia de Dios. ¿Por qué vamos a llenarlo con algo que nos sacia, con algo que nos intoxica espiritualmente, con algo que no ayuda a nuestras emociones, a nuestras relaciones? Vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a buscarla con pasión, vamos a buscarla con entrega, vamos a buscarla con todo. Porque es en la presencia de Dios donde somos transformados. Usted puede mirar cualquier otra cosa, alimentarse de cualquier otra cosa, y no va a transformarlo igual. La gloria de Dios es producida en nosotros solo a través de la presencia de Dios, y eso en la oración. Oración por su presencia, oración por la presencia de Él. Punto número 3, y termino con esto. La respuesta de Dios. Revelación y transformación. Continuamos leyendo, hemos leído desde el versículo 15, hicimos una pausa para el punto número 2 en el 18, y ahora leemos del 19 al 23. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor continuó: aquí hay un lugar junto a mí donde puedes estar de pie sobre la roca. Mientras pasa mi gloria, mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré la mano y te dejaré ver por detrás, pero no se verá mi rostro. Vemos cómo Dios le responde a Moisés. Y en estas palabras vemos algo que para Moisés fue duro, fue difícil. Algo muy rico. Es como decía en el primer versículo, en el 19. Haré pasar delante de ti toda mi bondad.
Mire, no solamente cómo Moisés disfrutaba la presencia de Dios, sino Dios disfrutaba la presencia de Moisés. ¿Se da cuenta cómo Dios nos anhela? Y Él anhela esa intimidad. En el versículo anterior, en el 18, estaba hablando de que le llamaría por nombre. Eso es en lo íntimo, por nombre. Es lo que está comunicando allí. Y ahora el Señor está respondiendo, Dios está respondiendo y estamos viendo la respuesta de Dios. Y parte de esa respuesta de Dios es que te mostraré toda mi bondad. ¡Qué bendición! Todo lo bueno que es Dios. Y delante de ti proclamaré mi nombre. Yo sé que muchos pueden estar pensando que esto era solamente para Moisés. Pero saben que, sin lugar a duda, Moisés fue un gran hombre de Dios. Pero tú y yo somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. No solamente líderes que trabajan para Él, no solamente personas que le conocen de una manera quizás distante, sino hijos. Permítame decir, no hay otra relación como la relación de hijos. Muchas personas miramos a Moisés, pensamos que era lo máximo. Y sí, en ese entonces fue lo máximo. Y muchas veces nos miramos con privilegios inferiores o por debajo a los privilegios que tuvo Moisés. Y no nos damos cuenta que los privilegios que tú y yo tenemos hoy son igual y pueden ser aún mayores. Son igual y pueden ser aún mayores. Y no estoy exagerando. No estoy exagerando. Tú y yo somos hijos de Dios. Y vamos a ver en la primera carta de Pedro cómo Dios, el nuevo pacto que tenemos en la gracia, es superior al pacto de la ley. ¿Quién fue el protagonista del pacto de la ley? Moisés. ¿Quién fue quien recibió las cartas o las tablas de la ley? Moisés, ¿verdad que sí? ¿Quién fue quien vio la revelación de Dios y vino de la montaña brillando? Moisés. En la segunda carta de Pedro, Pedro nos compara el pacto de Moisés y habla acerca de esto de brillar. Habla acerca de cómo Moisés reflejaba la gloria de Dios y hace una comparación de cómo nosotros debemos reflejar esa gloria. Si va conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 12. Dice, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes. Sí, y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues el Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden todas esas cosas después que me haya ido. Pues no estábamos, aquí se está refiriendo a la transfiguración, no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida del Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Cuando Él recibió gloria y honra del Padre, de Dios el Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Hagamos una pausa ahí. ¿A qué se está refiriendo aquí Pedro? Por supuesto habla de que estas eran sus últimas palabras. Les estaba hablando a todos los cristianos algo muy importante y estaba comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y estaba hablando del momento de la transfiguración. ¿Saben qué sucedió en el momento de la transfiguración? Moisés no entró a la tierra prometida y podemos pensar que eso tuvo que haber sido para Moisés algo muy fuerte. Hablando de cuando le entregamos a Dios todo, cuando nos entregamos a Él por completo y cuando le conocemos cara a cara y Dios ha tenido intimidad con nosotros. Saben que en la medida que tenemos intimidad con el Señor y tenemos experiencias transformadoras con el Señor, tenemos una mayor responsabilidad. Porque al que mucho se le da, mucho se le exige. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés,
cuando recibió órdenes del Señor de hablarle a la roca para que brotara agua, él no le habló a la roca, le dio a la roca. Y aunque para usted y para mí eso signifique algo muy insignificante, aunque sea algo sencillo, Moisés conocía al Señor cara a cara. Moisés tenía una intimidad extraordinaria con el Señor. ¿No es cierto que usted espera de las personas que más le conoce algo diferente a las personas que usted desconoce? Yo no espero la misma fidelidad de mis hijos y de mi esposa que de personas desconocidas. Yo espero que ellos me honren más, espero que ellos me conozcan más, espero que ellos puedan interactuar conmigo de acuerdo a lo que conocen de mí, me conocen mejor que nadie. Bueno, Moisés, a raíz de esto, no en toda la tierra prometida. Y usted puede decir, ¿cómo es que Moisés, cómo esto tiene que ver con la transformación? ¿Cómo esto tiene que ver con cómo la presencia de Dios transformó a Moisés? Y sí, Moisés no entró a la tierra prometida en aquel entonces, la vio desde lejos y tuvo que delegar, ¿verdad? En Josué. Pero aquí, precisamente en el texto que el apóstol Pedro está utilizando para comparar la gloria del pacto anterior, la gloria que brillaba de Moisés, en ese mismo momento, él está usando o está narrando que ellos fueron testigos de la gloria. ¿Qué sucedió en la transfiguración? ¿Quiénes estaban allí? ¿Quiénes estaban en la transfiguración? De cierto momento, Moisés sí entró a la tierra prometida. De cierta forma, sí entró a la tierra prometida. No con vida en carne y hueso, sino en otra forma entró a la tierra prometida. Pero toda esa gloria del antiguo pacto, lo que el apóstol Pedro está diciéndonos aquí, dice que esa gloria no se compara con lo que tenemos en la revelación de la palabra de Dios. El versículo 16. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz majestuosa o la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo o en quien tengo complacencia. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más. A mí me gusta mucho más como lo dice la Reina Valera. Ahora tenemos una revelación más confiable. Está comparando, más compara, ¿verdad que sí? Más es una comparación, ¿verdad? Y está diciendo que tenemos una revelación más confiable que la revelación que tuvo Moisés. Es esta revelación que tenemos nosotros ahora. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamamos los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, viva en ustedes. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo, por supuesto, a la palabra de Dios. Está diciendo que la revelación que tenemos, ¿cuál es la revelación que tenemos? La Biblia, la palabra de Dios. Esa revelación es más confiable aún que las experiencias que tuvo él, Pedro, en la transfiguración. ¿Por qué esto es importante? Hay muchas personas que le dan más importancia a cierta experiencia que tuvieron que a la palabra de Dios. Le dan más importancia a ciertas experiencias que tuvieron que a la palabra de Dios. Ahora yo quiero que usted compare sus experiencias con las experiencias de Pedro. ¿Verdad que no se comparan? Caminó sobre las aguas. Recibió de parte del Señor la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Estuvo en la transfiguración. ¿Ok? Estuvo en la transfiguración. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Dígame usted si Maldonado tiene esa unción. Ninguno de los charlatanes de hoy tiene esa unción. Quieren hacernos pensar que sí la tienen, pero no la tienen. Y él compara todo eso y dice que lo que tenemos hoy tú y yo en la palabra de Dios es más confiable
que eso. ¿Ok? Entonces no confiemos solamente en nuestras experiencias, sino que confiemos en la palabra de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y con esto termino hoy. Estoy diciendo esto porque ¿qué es la palabra de Dios si no es Dios hablándonos? ¿Sí o no? La palabra confiable, en la que usted puede confiar con toda certeza, no es una profecía que te dijo alguien. No es que alguien tuvo una revelación nueva. La palabra más confiable es cuando Dios te habla a través de su palabra. Eso es lo más confiable. Y es hermoso cuando eso sucede en la oración. Cuando tú y yo oramos y hablamos con Dios, le decimos algo a Dios. Pero oración, como hemos dicho tantas veces, no es un monólogo. No es solamente tú diciéndole a Dios, sino que es Dios diciéndote a ti. Y cuando Dios habla contigo, muchas veces no lo hace. Muchas veces buscamos esas experiencias extraordinarias y queremos que venga fuego del cielo y que nuestra cara brille. Y no viene fuego del cielo, no hay humo en ninguna habitación y no resplandecemos como Moisés y pensamos que no hay gloria. ¿Y qué tal cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios? ¿Qué tal cuando tú y yo oímos de la revelación más segura? Alguien como Pedro, que había experimentado la gloria de Dios en una forma que tú y yo quizás no la hemos tenido. Él dice que la palabra de Dios es más segura, es más gloriosa. Cuando estemos en oración, dejemos que la palabra de Dios nos hable. Lo que quisiera hacer aquí es animarlos a tener ese momento de intimidad con Dios, a buscar la presencia de Dios, pero no en una forma ficticia. Hay muchas personas que piensan que estar en la presencia de Dios es estar tirado en el piso y revolcándose. Yo no sé. Hay muchas personas que piensan que la presencia de Dios es una experiencia que tuvieron en tal momento, y para ellos, cuando piensan en lo que es la presencia de Dios, que es lo que estamos hablando hoy, buscar la presencia de Dios, buscar el rostro del Señor, piensan en aquello. Y por eso estoy trayendo esto a la mesa hoy. ¿Qué tal si buscamos el rostro del Señor y abrimos nuestro corazón? ¿Saben cuándo nos encontramos con la presencia de Dios? Yo voy a decir cuándo nos encontramos. Nos encontramos con la presencia de Dios cuando dejamos de pedir por cosas y nos encontramos con Él. Cuando no tenemos nada más que hablar que simplemente decir lo grande y lo hermoso que es el Señor. ¿No es eso lo que pasaba en el libro de Juan cuando él tuvo la revelación? Usted ve a Juan sacando una lista y pidiendo por todo. No, Juan simplemente estaba asombrado de la grandeza y de la hermosura del Señor. Es una de las cosas que tenemos que hacer cuando queremos encontrarnos con el rostro del Señor en oración. Hazlo hasta que se te acabe la lista. Hasta que ya no tengas nada más que pedir y tengas mucho que agradecer. Hasta que ya no tengas más que pedirle al Señor y puedas agradecerle por su bondad y ya todo lo que te ha dado. Y en efecto entres en intimidad con el Señor. Y muy importante, no lo lleves al misticismo religioso, sino deja que la palabra de Dios te hable. Porque oración no es monólogo, es conversación, es de ambos lados. Y en lugar de tú escuchar la voz de Dios a través de un llamado profeta o algo así, la revelación más segura es la palabra de Dios. En otras palabras, busca su rostro en intimidad, separando un tiempo solo para Dios. Busca su rostro, encuéntrate con el Señor realmente y entonces pídele, háblame, y abre tu Biblia. Abre tu Biblia y deja que la palabra del Señor te ministre. No hay nada mejor que entrar en intimidad con alguien en una conversación y que el corazón se abra. Allí es cuando ocurre la transformación. ¿Sí o no? La transformación no ocurre en una conversación superficial, sino ocurre cuando llegamos a la raíz del problema, llegamos a abrir el corazón y escuchamos de la otra persona en intimidad la verdad del asunto, lo que importa realmente. Entonces es que somos transformados. Si tú y yo queremos ser transformados por el Señor, ¿cuántos desean ser transformados por el Señor? Vamos a buscar el rostro del Señor y vamos a abrir nuestra Biblia y dejarnos de las corrientes del mundo religioso hoy
de la super espiritualidad y la super fe y toda la super falsa doctrina que hay por ahí. Y vamos a hincar las rodillas y leer la palabra de Dios. Vamos a hincar las rodillas sin apuros y abrir la palabra de Dios. Es así que Dios nos transforma. Vamos a estar puestos en pie.